Módulo 1, ejercicio 1, creación de una matriz de datos en Excel. La hoja de cálculo Excel no es un software estadístico, pero bien vale la pena aprender a crear una matriz de datos en un software que está instalado en todas las computadoras. Vamos a introducir 4 variables de acuerdo a las escalas de medición. En orden de jerarquía, las variables en escala de razón, intervalo, ordinal y nominal. Recordemos que las dos primeras, escalas de razón y de intervalo, son variables numéricas y que por tanto tienen unidades, mientras que las dos últimas, las escalas ordinal y nominal, son variables categóricas y que por lo tanto su valor final son las categorías. En nuestra hoja de cálculo Excel vamos a dejar libre siempre la primera columna que corresponderá al identificador. En la segunda anotemos la variable edad. Y entre paréntesis vamos a colocar la unidad. En este caso será años. Vamos a generar 5 casos de manera aleatoria para nuestro ejemplo. La primera persona tiene 23 años. La segunda persona tiene 34. La tercera, 29. La cuarta, 41 y finalmente la última, 26. Ahora vamos a introducir la variable en escala de intervalo denominada saldo bancario. Coloquemos entre paréntesis sus unidades. En este caso serán dólares. La diferencia con la primera variable es que la escala de intervalo representada por la variable saldo bancario acepta valores negativos. Por ejemplo, la primera persona tiene en su cuenta bancaria 50 dólares, la segunda tiene 10, la tercera no tiene saldo en su cuenta bancaria y la cuarta, que no ha utilizado su cuenta, por mantenimiento le están cobrando 40 dólares, es decir, tiene un saldo negativo. La última tiene 5 dólares en su cuenta bancaria. Como mencionamos, las variables en escala de intervalo pueden aceptar valores negativos que no se observan en una variable en escala de razón. Es decir, en cuanto a la variable edad, no podemos encontrar a alguien que tenga menos 10 años. Ahora vamos a introducir una variable en escala ordinal. Grado académico. Vamos a suponer que los grados académicos son bachiller, maestría y doctorado. En el primer caso, la primera persona es bachiller. La segunda persona tiene el grado de maestría. La tercera persona también tiene maestría. La cuarta, doctorado. Y la última, bachiller. Como esta variable es una variable categórica, debemos anotar las categorías de la variable grado académico. En ese caso, nos posamos en la cabecera de la variable, hacemos un clic derecho e insertamos un comentario. 1 significa bachiller. 2 significa maestría. Y 3 significa doctorado. En la parte de arriba, si desean, anotan el nombre de la variable. Cada vez que nos posemos en la cabecera de esta variable, aparecerán
las categorías que han sido reemplazadas por números en este caso. Finalmente vamos a colocar la cuarta variable en escala nominal, que en este caso es el estado civil. Vamos a representar con los números 1, 2 y 3 a los estados civiles de soltero, casado y conviviente. Con el 1 a los solteros, 2 casados, 3 conviviente. Y vamos a completar esta matriz de datos suponiendo que la persona número 4 es una persona casada y la última persona es conviviente. Al igual que en la variable grado académico, debemos colocar qué significan cada uno de estos números. Clic derecho, insertar comentario. 1 es soltero. 2 casado. Y 3 conviviente. Ya podemos salir y cada vez que nos posemos encima aparecerá las categorías soltero, casado y conviviente. Podemos colocar en la parte superior también el nombre de la variable, estado civil. La primera columna la he dejado en blanco especialmente porque aquí siempre vamos a anotar el identificador, ID, o el número de ficha con la que hemos encuestado a nuestros participantes, en orden 1, 2, 3, 4 y 5. De esta manera podré reconocer las características de cualquiera de mis entrevistados, incluso si cambiamos el orden de acuerdo a alguna de estas columnas. A continuación, vamos a ingresar una variable categórica no excluyente que se presenta con mucha frecuencia cuando creamos una matriz de datos. Esta variable se llama síntoma. Y los síntomas pueden ser muy diversos, como fiebre, o también dolor de cabeza, y también malestar general. Tenemos 3 síntomas denominados fiebre, dolor de cabeza y malestar general. Las personas evaluadas pueden presentar los 3 síntomas, pueden no presentar ninguno de ellos o poder presentar alguna combinación de estas 3 características. Por ejemplo, vamos a denotar con el número 1 a los que sí tienen el síntoma. En este caso, la persona número 1, el entrevistado número 1, tiene el síntoma fiebre y también tiene dolor de cabeza, además de malestar general. La persona número 2 no tiene fiebre, tampoco dolor de cabeza ni malestar general. En el tercer caso, la persona evaluada tiene fiebre y dolor de cabeza, pero no malestar general. Y en el cuarto, solamente fiebre y malestar general, pero no dolor de cabeza. En el último caso, solamente malestar general y no fiebre ni dolor de cabeza. De esta manera, podemos incluir todos los síntomas que aparezcan en estas personas. Es un error muy frecuente tratar de catalogar a las personas como 1 fiebre, 2 dolor de cabeza, 3 malestar general, por cuanto las personas podrían presentar más de un síntoma.
A este tipo de variables se les llama no excluyentes y es un caso frecuente cuando creamos una matriz de datos. Por supuesto, tendremos que colocar en su cabecera, vamos a hacer un clic derecho, insertar comentario. 1 significa sí y 2 significa no. En la parte superior podemos anotar el nombre de la variable. Y lo mismo haremos para el resto de síntomas que hemos incluido en nuestra matriz de datos. En este caso se trata del síntoma dolor de cabeza. Finalmente, el malestar general es la última variable que hemos introducido. Crear una matriz de datos es un paso fundamental en el análisis estadístico. Una de las frases que me gusta repetir es que tener una matriz de datos bien creada es ya más del 50% del análisis estadístico realizado. Por eso es muy importante considerar las pautas que hemos mencionado en esta primera parte. Recordemos que las variables numéricas tienen unidades, mientras que las variables categóricas tienen categorías. ¿Qué sucedería si agregamos una nueva categoría, por ejemplo, al grado académico? Vamos a suponer que hay personas que aún no tienen el grado de bachiller. Tenemos que respetar el orden y le pondremos 0 pregrado. Son aquellos que aún no se han graduado. En el caso de las variables nominales, no importa el orden que le asignemos a sus categorías. Vamos a completar para nuestro ejercicio los casos 6, 7, 8, 9 y 10. Cada uno de los participantes deberá introducir 5 casos adicionales de manera aleatoria, de tal modo que no existirán 2 matrices de datos iguales entre los participantes. Para finalizar, vamos a inmovilizar la primera fila, por cuanto si tenemos muchos casos y nos vamos desplazando hacia la parte de abajo, va a desaparecer nuestra cabecera. En ese caso nos vamos a Vista, Inmovilizar paneles, Inmovilizar fila superior. Y ahora sí, incluso si nos desplazamos hacia la parte inferior, vemos que nuestra cabecera no desaparece. También vamos a inmovilizar la primera columna, que es la que nos identifica cada caso. Inmovilizar paneles, inmovilizar primera columna. Del mismo modo, aun cuando nos desplacemos hacia la derecha, la primera columna no va a desaparecer y nos podrá identificar cada uno de nuestros casos. El producto del día de hoy es la matriz de datos que acabamos de ver con los 5 primeros casos idénticos a los señalados en esta primera parte y los 5 casos adicionales que deben completar para evaluar este producto. Finalmente vamos a guardar como libro de Excel y le pondremos el nombre matriz de datos. Guardar. Y luego enviaremos el archivo construido de esta manera para su calificación. Esto es la creación de una matriz de datos en Excel.